Vamos a hablar claro. Nada de adornos, nada de frases complicadas. En este mundo, ser buena persona no asegura nada. No garantiza que sobrevivas, mucho menos que prosperes. Ser noble, tener buenos sentimientos, ser justo, no es suficiente. El sistema en el que vivimos no premia al que actúa con el corazón limpio. Premia al que sabe moverse, al que piensa con estrategia. Si crees que solo con ser bueno vas a abrir puertas, vas directo a un golpe duro. Y tú lo sabes. Aunque prefieres no admitirlo. Piensa por un momento cuántas veces actuaste desde el bien, desde la bondad sincera, y a cambio fuiste ignorado, no valorado, o peor aún, aprovechado por personas que no tienen ni la mitad de tu corazón, pero sí el doble de frialdad. Te enseñaron que hacer el bien basta, que si eres justo el universo te va a devolver lo mismo. Pero esa creencia, aunque bonita, puede ser peligrosa, porque forma personas buenas, pero sin herramientas para protegerse. Y el mundo no es un jardín lleno de flores. Es un campo de juego donde solo gana quien conoce las reglas que no se ven. Y aquí es donde entra un nombre que incomoda a muchos, pero que puede abrirte los ojos: Maquiavelo. Maquiavelo no escribió para los ingenuos, escribió para los que quieren ver la realidad sin filtros. Su libro más famoso, El Príncipe, no es una guía para volverse un tirano, como muchos creen. Es una forma de entender cómo funciona el poder, cómo moverse en un ambiente donde ser bueno sin inteligencia es una debilidad, donde tener buenas intenciones pero no saber defenderlas es como ir a una batalla sin armas. Maquiavelo dijo lo que muchos no quieren aceptar. El ser humano, en el fondo, puede actuar con egoísmo, con intereses ocultos y hasta traicionar sus propios principios si eso le da una ventaja. Entonces, ¿cómo vivir en un mundo así? ¿Cómo lograr cosas sin perder quién eres? La respuesta no es volverse malo, es volverse estratégico. No se trata de dejar de ser buena persona, se trata de aprender a hacerlo con inteligencia, saber cuándo abrir el corazón y cuándo usar la cabeza, porque tu problema no es tu nobleza, es que no sabes cómo protegerla. Y aquí empieza el verdadero cambio. El error no es ser justo. El error es pensar que todos los demás también lo serán. Pensar que todos jugarán limpio, que las intenciones de los demás son tan sinceras como las tuyas, que si haces las cosas bien, los demás lo notarán y te respetarán por eso. Pero la realidad es otra. Vivimos rodeados de apariencias, de sonrisas falsas, de palabras bonitas que esconden intereses. Personas que detectan la ingenuidad desde lejos y se aprovechan de ella. Maquiavelo no te dice que dejes de tener principios. Te dice que los protejas, que no uses tu bondad como un escudo roto, sino como una espada afilada, que aprendas a observar, a leer entre líneas, a usar el silencio como defensa y la estrategia como tu guía. No se trata de hacer daño, se trata de no permitir que te lo hagan, porque si no sabes defender tu bondad, alguien más la va a usar en tu contra. Y cuando eso pase, ni siquiera te darás cuenta de en qué momento comenzó. Ser líder no se trata de ser una buena persona que siempre busca agradar. Un verdadero líder impone respeto con su sola presencia. ¿Cuántas veces te quedaste callado para no incomodar? ¿Cuántas veces buscaste caer bien, evitar conflictos, mantener la paz a toda costa? ¿Y qué obtuviste a cambio? La mayoría de las veces solo perdiste respeto, porque en este mundo, si pareces débil, te tratan como si lo fueras. Si no marcas límites, te pisan. Si no proyectas autoridad, te ignoran. Aunque tengas talento, aunque tengas un gran corazón, la compasión solo es valiosa cuando viene acompañada de una presencia firme. Si no, es vista como debilidad. Y tú no estás aquí para que te tengan lástima. Estás aquí para ser ejemplo, para dejar huella, para liderar.
Pero para eso necesitas algo más que buenas intenciones. Necesitas carácter, necesitas saber estar, necesitas estrategia. Maquiavelo fue claro: si tienes que elegir entre ser amado o ser temido, elige ser temido. No porque seas cruel, sino porque el respeto construye un tipo de poder que protege tu esencia. Este mensaje no te está pidiendo que cambies tus valores, te está pidiendo que los fortalezcas, porque el mundo no premia a quien es bueno sin pensar, premia a quien es bueno y sabe cómo moverse. La verdadera virtud no es decir sí a todo, es saber cuándo decir no, cuándo actuar con ética y cuándo protegerse con firmeza. Adaptarse no significa rendirse, significa sobrevivir, significa evolucionar. No tienes que convertirte en otra persona, solo tienes que convertirte en una versión más despierta de ti mismo. Porque en este mundo, si no entiendes las reglas, te quedas atrás. Y tú no viniste al mundo para quedarte atrás. Viniste a impactar, a decidir, a marcar la diferencia. Pero para lograr eso, tienes que entender algo clave. No importa solo lo que eres, sino lo que los demás perciben de ti. Lo que proyectas con tu voz, tu mirada, tus silencios. Todo eso construye una imagen, y si tú no controlas esa imagen, otros lo harán. Y te aseguro que no lo harán pensando en tu bienestar. Cada gesto, cada palabra, cada momento en que decides callar, todo influye en la imagen que los demás forman de ti. Y si no manejas esa imagen con intención, otros lo harán por ti, a su manera, con sus propias ideas y para sus propios fines. Porque en el juego del poder, lo que los demás creen de ti tiene más peso que la verdad. Puedes tener mucho conocimiento, ser una persona íntegra, tener metas claras, pero si no lo sabes comunicar, si no lo proyectas, nadie lo notará. Y eso es lo peor que te puede pasar, volverte invisible. Porque lo invisible no se respeta, no se sigue, no se recuerda. La autoridad no se impone gritando, se proyecta con serenidad. La fuerza no está en la agresividad, está en la calma que impone respeto. A veces un silencio bien puesto dice más que 1000 palabras. A veces una pausa antes de responder muestra más seguridad que un discurso entero. Lo que impacta de verdad no es cuánto hablas, sino cómo haces sentir a los demás cuando estás presente. Ahora entramos en un terreno más sutil, pero más poderoso. El arte de manejar lo que los demás perciben. El arte de tener una presencia que no solo imponga respeto, sino que se quede en la memoria. No necesitas que todos te miren cuando entras a un lugar. Lo que necesitas es que si alguien te mira, no te olvide. Y eso no se logra con gritos o exageraciones, se logra con pequeños detalles, el tono con el que hablas, la forma en la que caminas, cómo te sientas, cómo ocupas el espacio, porque el poder no es solo mental, es físico, es emocional, es energético. El que controla su cuerpo, su voz, su presencia, tiene más poder que el que solo habla. Porque en el juego del respeto, quien se explica demasiado pierde autoridad. Quien siente que necesita justificar cada paso muestra inseguridad, y la inseguridad huele a debilidad. Maquiavelo lo entendió con una claridad impresionante. No importa quién eres, importa quién pareces ser. Es incómodo, sí, pero es real. No importa cuánto vales si no sabes comunicarlo. No importa cuánto sabes si no sabes cuándo hablar. No importa cuán noble sea tu propósito si no sabes causar impacto. Vivimos en un tiempo en el que la imagen lo es todo. Hay personas mediocres que ascienden mientras otras, brillantes, son ignoradas. ¿Por qué? Porque unas dominan la forma en que se muestran y otras no. Porque unas proyectan seguridad, aunque por dentro tengan dudas. Porque unas parecen tener el control, aunque estén resolviendo problemas internamente. Esa seguridad aparente
Esa imagen fuerte es lo que mueve masas. No se sigue al más sabio, se sigue al que parece saber lo que hace. ¿Lo ves ahora? El juego nunca fue justo, pero no por eso tienes que perder. Puedes jugar con tus propias reglas, pero para eso tienes que empezar a cambiar la forma en que te presentas. Tienes que entender que a veces un silencio dice más que 1000 frases. Que retirarte en el momento justo puede tener más efecto que estar siempre presente. Que el misterio tiene más poder que la exposición constante. Porque lo raro se valora. Lo común se ignora. Si estás siempre disponible, te vuelves paisaje. Si hablas todo el tiempo, tu voz se vuelve ruido de fondo. Pero si sabes cuándo hablar, cuándo callar, cuándo aparecer, entonces te vuelves inolvidable. No por gritar más fuerte, sino porque tu presencia tiene peso. Y aquí entra una de las herramientas más poderosas, pero menos valoradas: el control de la información. El poder no está solo en lo que haces, sino en lo que los demás creen que vas a hacer. El poder verdadero nace del misterio, de no mostrar todas tus cartas, de generar dudas. Cuando nadie sabe qué vas a hacer, generas respeto, generas atención, y eso es poder. Maquiavelo lo dijo claro: quien maneja la información domina el juego. No tienes que contarle a todo el mundo tus planes, no tienes que justificar tus decisiones. Tienes que decir solo lo necesario, mostrar solo lo justo, convertirte en alguien que incluso cuando guarda silencio, deja huella. Porque en ese espacio entre lo que los demás piensan de ti y lo que tú sabes que eres, es donde nace tu verdadero poder. Y si logras entender esto, que tu poder no depende solo de lo que haces, sino de lo que proyectas, de lo que los demás creen que harás, de lo que callas más que de lo que dices, entonces te abres las puertas a un nuevo nivel del juego: la imprevisibilidad. Este es uno de los factores más decisivos cuando se trata de tener control real. Porque si los demás pueden anticipar tus pasos, también pueden bloquearte. Si siempre actúas igual, si tu forma de ser es predecible, si tus respuestas son esperadas, te vuelves controlable. Te conviertes en una figura sin misterio, sin poder real. Maquiavelo lo sabía: el verdadero líder no es el que hace ruido con cada paso. Es el que, incluso después de actuar, deja una duda en el aire. ¿Qué más será capaz de hacer? Esa duda es tu escudo más fuerte. La incertidumbre se transforma en respeto, porque el que no puede ser anticipado, no puede ser controlado. Aquí entramos en una táctica que casi nadie usa con intención, pero que es increíblemente efectiva: la distancia estratégica. Vivimos en un tiempo donde todos quieren ser vistos todo el tiempo. Publicaciones constantes, opiniones sobre todo, necesidad de estar presentes, disponibles, conectados. Pero eso no es poder, eso es sobreexposición. Y lo que se muestra demasiado pierde valor. Piensa en esto: lo más valioso en el mundo no es lo que abunda, es lo que escasea. Las personas que más respeto imponen no son las que siempre están ahí, son las que eligen cuándo aparecer. Son las que saben retirarse, las que generan ausencia, porque la ausencia bien usada genera deseo, genera expectativa, provoca respeto. La estrategia no está en estar siempre, sino en aparecer cuando tu presencia tenga peso, tenga impacto. La presencia no es cantidad, es calidad. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria: si te entregas todo el tiempo, si siempre estás para todos, si das sin medida, te vuelves común. Te ven como alguien disponible, sí, pero también como alguien fácil. Y lo fácil no se respeta, lo fácil se usa. ¿Cuántas veces diste más de lo que debías? ¿Cuántas veces estuviste ahí para todos, pero cuando tú necesitaste algo no hubo nadie? No fue coincidencia, fue falta de estrategia. Dar no está mal, pero dar sin límites te debilita. Por eso, aprende a dosificarte, a guardar,
a elegir. Cuándo estar, a que tu presencia tenga un precio, no en dinero, sino en valor emocional, en simbolismo. Que tu presencia represente un cambio, una decisión, un impacto, porque si no representa nada, entonces no será recordada, será solo otra más. Y ahora llegamos a uno de los centros más poderosos del dominio personal, el control emocional. Aquí caen muchos, incluso los más sabios, los más talentosos, porque puedes tener presencia, puedes tener estrategia, puedes tener inteligencia, pero si no sabes dominar tus emociones, todo eso se desmorona. Maquiavelo lo entendía de forma impecable. El poder verdadero no se trata de dominar a otros, se trata de dominarte a ti mismo. ¿Y cómo se logra eso? Aprendiendo a no reaccionar desde la emoción, aprendiendo a esperar, a observar, a responder, desde la calma, no desde el impulso, porque quien reacciona rápido, quien responde desde el enojo, desde la ansiedad, desde el miedo, no está tomando decisiones, está siendo manipulado. Y no se trata de reprimir tus emociones, no se trata de volverte frío, se trata de convertir tus emociones en fuerza interna, de poder mirar a quien te ataca y responder con tranquilidad, de poder escuchar una provocación y guardar silencio, porque ese silencio, esa calma, impone más respeto que cualquier grito. El verdadero estratega no explota, no se desespera, no pierde el control. Y cuando alguien es capaz de mantener la calma mientras los demás pierden la cabeza, automáticamente se convierte en el líder del momento. Porque en medio del caos, la serenidad se convierte en poder. Y si a ese control emocional le sumas otro ingrediente clave, la paciencia estratégica, entonces pasas a otro nivel del juego. Porque hoy todos quieren resultados rápidos, todos quieren que las cosas pasen ya. Pero el poder real no se construye así. El poder verdadero es como una tormenta que se forma lentamente, en silencio, y cuando llega, no puede detenerse. Maquiavelo lo sabía. El éxito no es para el que se apresura, es para el que sabe esperar, para el que analiza, para el que se mueve solo cuando el momento es perfecto, porque no gana el que actúa primero. Gana el que actúa cuando el otro está más débil, y eso requiere temple, visión, paciencia, una paciencia que no es pasividad, es preparación, porque incluso un silencio largo, si se rompe en el momento justo, puede cambiar todo el tablero, porque quien domina su tiempo no necesita competir. Él decide cuándo se juega, en qué terreno y con qué reglas. Si logras combinar todo esto, tu presencia, tu control emocional, tu paciencia, tu silencio estratégico, entonces te conviertes en alguien que ya no puede ser manipulado. Te conviertes en un constructor del poder. Pero aún hay algo más, algo definitivo, algo que lo cambia todo, y es esta idea que no estás aquí para seguir reglas, estás aquí para escribirlas. No viniste a este mundo para ser una copia de lo que otros esperan. Viniste a convertirte en algo distinto, en algo que el sistema no puede clasificar, en una anomalía, en una excepción, en alguien que no juega el juego como lo jugaron todos los demás, sino que rediseña el juego desde la raíz. Porque tú no necesitas la aprobación de nadie para ser fuerte. No necesitas permiso para tener poder. Lo único que necesitas es tomar la decisión de habitarlo. Y este es el momento. Este es el punto donde todo se alinea. Ya no estamos hablando de frases bonitas. Ya no se trata de consejos. Se trata de transformación real. Porque después de todo lo que acabas de entender, el manejo de la percepción, el control emocional, la estrategia del silencio, la paciencia que construye imperios, ya no puedes moverte igual, ya no puedes ser el mismo, ya no puedes permitirte actuar como antes, porque ahora sabes
y saber ya te cambia. Si después de esto sigues haciendo lo mismo, ya no será porque no sabías, será porque elegiste seguir igual, y esa elección también tiene consecuencias, porque mientras tú repites los mismos patrones, otros ya están aplicando estas leyes, otros ya están tomando el control de su presencia, de su tiempo, de su energía, y tú no viniste a ser un personaje secundario en la historia de otros. Viniste a ser el arquitecto de tu propia narrativa, el que no solo juega el juego, sino que lo rediseña desde las sombras, desde el control silencioso, desde una fortaleza interna que no necesita aplausos, porque ya es suficiente en sí misma, porque eso es lo que hace a alguien verdaderamente poderoso. No necesita gritar, no necesita explicarse, solo necesita estar, porque su sola presencia ya lo dice todo. Y ahora que estás aquí, en este punto sin retorno, es momento de comprender la última gran verdad. El poder no se entrega, se toma. Se toma desde adentro, desde lo invisible, desde cada decisión silenciosa que haces cuando nadie te está mirando, desde la forma en que te levantas cada mañana, desde cómo eliges hablarte a ti mismo cuando todo parece ir en contra, desde cómo decides actuar cuando nadie te aplaude. Ese es el verdadero entrenamiento, no el que se ve, no el que se publica, el que ocurre en lo privado, el que construye cimientos tan profundos que ni las tormentas más fuertes pueden derrumbar. Y esto es algo que Maquiavelo insinuó, pero que el mundo moderno todavía no entiende del todo. El dominio más importante no es sobre el otro, es sobre uno mismo, porque el enemigo más letal no es externo, es tu necesidad de validación, es tu miedo a decepcionar, es tu urgencia por complacer, es tu impulso de explicar todo, de justificarte, de pedir permiso para ser tú. Romper con eso es romper con la cárcel más grande. Y cuando lo haces, cuando decides dejar de pedir permiso para existir, empiezas a ocupar tu espacio con intención. Ya no necesitas permiso para ser respetado. Lo proyectas. Ya no pides reconocimiento. Lo encarnas. Ya no ruegas por espacio. Lo creas. Esto es lo que diferencia a quien repite un guión ajeno de quien escribe el suyo. El primero se adapta a las reglas de otros. El segundo se convierte en el arquitecto del tablero. Y créeme, esto no es una cuestión de suerte, ni de talento, ni de carisma. Es una cuestión de enfoque, de decisión, de compromiso silencioso con una versión de ti que aún no has conocido, pero que ya habita dentro de ti, esperando ser llamada a escena. Porque sí, hay una versión de ti que no es fácilmente manipulable, que no se desestabiliza con una crítica, que no necesita la aprobación constante. Una versión de ti que es firme, clara, estratégica, emocionalmente fuerte. Y esa versión no aparece de la noche a la mañana. Se entrena, se construye, se pule en el silencio, en la paciencia, en la soledad, en los momentos en que podrías explotar y eliges respirar, en los momentos en que podrías mostrar todo y eliges guardar, porque ahí, en esas decisiones, pequeñas pero poderosas, es donde se forja el carácter del que no puede ser ignorado. Y aquí está el verdadero secreto. No se trata de parecer fuerte, se trata de serlo. No se trata de imitar autoridad, se trata de habitarla desde dentro. No se trata de manipular a otros, se trata de dejar de ser manipulable, porque el poder auténtico no se trata de controlar lo externo, sino de ser tan sólido por dentro que nada externo te controle. Y eso se construye en silencio, en soledad, en decisiones diarias que nadie aplaude, pero que tú sabes que importan. Porque el mundo no premia al más ruidoso, premia al que sabe moverse con intención, con precisión, con inteligencia emocional. Entonces, la pregunta final no es
¿Cómo hago para tener poder? La pregunta real es, ¿qué parte de mí necesita desaparecer para que el verdadero poder emerja? ¿Qué viejas ideas debes dejar atrás? ¿Qué miedos ya no puedes permitir que te dirijan? ¿Qué necesidad de aprobación debes soltar? ¿Qué personas necesitas alejar de tu círculo para que tu energía se mantenga limpia, fuerte, enfocada? Porque el poder, el de verdad, no se trata de lo que tienes, se trata de lo que ya no necesitas demostrar. Es cuando dejas de buscar validación, cuando dejas de reaccionar a todo, cuando dejas de estar disponible para cualquiera. Es ahí cuando comienzas a elevarte por encima del ruido, a convertirte en ese tipo de persona que no se olvida fácilmente, en alguien cuya sola mirada comunica intención, en alguien que puede entrar en una habitación sin decir una palabra, y aún así ser la figura central, no porque lo quiera, sino porque ya lo es, y entonces todo cambia, las dinámicas cambian, las relaciones cambian, tu entorno cambia, porque tú ya no estás pidiendo un lugar en la mesa, estás construyendo tu propia mesa, y quien quiera estar ahí tendrá que estar a la altura de tu nueva frecuencia. Y ahora sí, si esto te removió por dentro, si algo en ti despertó y empezó a ver las cosas de otra manera, entonces no te quedes quieto. No dejes que esta energía se disipe. Usa este impulso. Hazlo tuyo. Empieza hoy, no con grandes discursos, no con cambios radicales que desaparecen en una semana. Empieza con detalles invisibles, con pequeñas decisiones, con silencios estratégicos, con distancias calculadas, con miradas firmes, con presencias dosificadas, con palabras pensadas, con pausas que incomoden, con una mirada que diga «yo sé quién soy», sin necesidad de decir nada. Y si llegaste hasta aquí, si sigues leyendo, entonces hazlo visible. Escribe en los comentarios, el poder está en el silencio, porque quiero saber cuántos realmente entendieron que esta no es una charla más. Es un manual de transformación. Y si este mensaje te tocó, si algo en ti ya no puede volver a la versión anterior de ti mismo, suscríbete, porque esto recién empieza, porque cada episodio será una nueva pieza del tablero. Y tú, que ya cruzaste el umbral, no estás aquí para obedecer el juego, estás aquí para rediseñarlo. Recuerda, no repitas las reglas, redáctalas tú.